En este capítulo vamos a conocer la edad de los metales y el origen de las primeras civilizaciones, su ubicación geográfica, su origen, por qué surgen y sus características comunes. Antes que nada diremos que hay una relación íntima entre el origen de la agricultura y el origen de las primeras civilizaciones. Están íntimamente ligados ambas cosas. Vemos cómo el origen de la agricultura fue en el creciente fértil y a su vez en sitios distintos y aislados geográficamente, como por ejemplo el Valle del Indo, las llanuras fluviales del este de China, en Mesoamérica y en los Andes. Bueno, pues ahora vamos a comparar con otro mapa que nos dice el origen de las primeras civilizaciones. Lo tenemos, el origen fue en Mesopotamia, en el Valle del Nilo, en el Valle del Indo y en China. Como podemos ver, hay una relación entre una y otra. Las primeras civilizaciones, recordemos, fueron Mesopotamia, que fue entre los ríos Tigris y Éufrates, el Valle del Nilo, que fue en el Valle del río Nilo, el Valle del Indo, en el Valle del río también Indo, lógicamente, y en las llanuras fluviales del este de China, entre los ríos Amarillo y Yangtze. ¿Y por qué surgen? Pues por dos cosas principalmente. La primera es que las sociedades cada vez se vuelven más complejas. ¿Por qué? Porque hay un mayor número de habitantes en los poblados que se van convirtiendo poco a poco en ciudades. Al haber más gente, las personas tienen que especializarse en tareas. Agricultores, ganaderos, alfareros, herreros, no antes que todos hacían de todo. Y además nace la propiedad privada de las tierras. En el Paleolítico, recordemos, la propiedad privada no existía en la tierra, eran solamente los bienes muebles, como por ejemplo una lanza, no los inmuebles. Y la segunda característica es que al volverse más complejas las sociedades, nacen nuevas necesidades. La primera de ellas es coordinar el trabajo de tareas más complejas, como por ejemplo la construcción de templos, lugares comunes del poblado o viviendas. También tienen que controlar los crecimientos del río mediante calendarios, defender el territorio frente a pueblos rivales y crear leyes para vivir en sociedad. Siempre que una sociedad se vuelve más compleja, las necesidades aumentan y también se vuelven lógicamente más complejas. El paso de una sociedad tribal a una civilizada ocurrió al final de la prehistoria, en zonas que tenían dos características principales. La primera, que estaban cerca de grandes ríos, eran zonas fértiles y llanas, y la segunda, que eran zonas templadas, donde las temperaturas eran agradables. En estos sitios la agricultura y la ganadería podía darse. Por tanto, se desarrollaron ambas, agricultura y ganadería. Este desarrollo permitió una mayor producción de alimentos, y al tener más alimentos se generan excedentes de los mismos. Esta generación de excedentes de alimentos permite que el aumento de la población sea mayor, por tanto permite soportar a un mayor número de habitantes. Poco a poco estos habitantes van aumentando en los poblados y se van creando ciudades. Y es en este preciso instante el momento en que tiene lugar la aparición de la escritura, cuando las sociedades se van siendo cada vez más complejas. Por tanto, podemos decir que el nacimiento de las civilizaciones está íntimamente relacionado con el nacimiento de la escritura. Las civilizaciones son históricas, es decir, que utilizan la escritura para el registro de su legislación, religión y perpetuación de su historia. Las características comunes de la etapa de la edad de los metales son estas de la izquierda y las vamos a desarrollar. Lo primero, como hemos dicho antes, es el desarrollo de las ciudades de poblado se convierten en ciudades. Aumenta el tamaño de las poblaciones y se tienen que crear leyes para regular la vida cotidiana en una población ya de mayor tamaño. Y además se crean impuestos para realizar obras comunes. Se dan intercambios culturales y comerciales, porque se incrementa la producción y se generan excedentes. Estos excedentes se tienen que llevar a otro lado y se intercambia con productos que son deficitarios en la zona. Por tanto, se crea el comercio y es precisamente con otras ciudades donde se intercambian los excedentes. El comercio permite un intercambio cultural entre diferentes lugares y
Este intercambio cultural da origen al fin de la autarquía y de la autosuficiencia. Ya ninguna sociedad a partir de ahora será autosuficiente. También, lógicamente, se crean las diferencias sociales al crearse la especialización. En la parte superior, las cúspides, está el rey, que controla la vida política y religiosa. Luego están los funcionarios y militares y sacerdotes, que son los brazos ejecutores del rey. Los campesinos y ganaderos, que son los que producen los alimentos. Y los esclavos, que son los que realizan las tareas más duras. Esta es la época del origen de la escritura y de la ciencia. La escritura nace, como hemos dicho antes, para redactar leyes y contratos, recaudar impuestos, transmitir conocimientos, dejar constancia de la historia, etc. Y la ciencia no es ni más ni menos que la evolución lógica de la escritura. Las ciencias las principales serían la astronomía, las matemáticas, la arquitectura, etc. Y lo último es el dominio de la metalurgia. Ya usan los metales para facilitar las tareas diarias y también, lógicamente, como no, como armas de guerra. En resumen, las diferencias entre una sociedad tribal y una sociedad civilizada son las siguientes. La tribal es nómada, la civilizada sedentaria. La tribal se dedica a la caza, la pesca y la recolección, la civilizada a la agricultura y la ganadería. La primera vive en poblados, la segunda en ciudades, y la primera, por tanto, es prehistórica, mientras que la segunda es histórica. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.